En el presente video vamos a hablar sobre farmacocinética. ¿Cómo definimos a la farmacocinética? La farmacocinética es aquella rama de la farmacología que se ocupa de la liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de las drogas. Conceptualmente podríamos decir que la farmacocinética es aquella rama que se ocupa del qué pasa con la droga cuando ingresa al organismo, mientras que la farmacodinámica, que vamos a ver más adelante, se ocupa del cómo actúa el fármaco en el organismo. ¿Cuáles son los pasos de la farmacocinética? ¿Cuál es el camino que un fármaco va a seguir una vez que ingrese al organismo? Todo fármaco va a ingresar al organismo en alguna forma de presentación, comprimido, cápsula, etc. Esa forma de presentación está constituida por dos elementos, un elemento específico, que es la droga propiamente dicha, y un elemento inespecífico, que es su recubrimiento. Una vez que ingresa al organismo, el medicamento debe liberarse, la droga debe liberarse del componente inespecífico para poder ser absorbida. Una vez que es absorbida, ingresa a la circulación y es distribuida en los distintos órganos y tejidos. Posteriormente va a ser metabolizada, fundamentalmente en el hígado, ya lo veremos más adelante, y finalmente va a ser eliminada o excretada del organismo. Detengámonos ahora a ver cada uno de estos pasos en forma independiente y en mayor detalle. Cuando un fármaco ingresa al organismo, lo hace a través de distintas vías. La vía más frecuentemente utilizada en psicofarmacología es la vía oral. La vía oral es una vía económica, segura, confiable, aunque tiene la dificultad o el inconveniente de que potencialmente se depende de la colaboración del paciente. Otra vía también utilizada en muchos casos, sobre todo en situaciones de urgencia, es la vía sublingual, que es una vía también bastante accesible para un paciente. La región sublingual es una zona muy irrigada, con lo cual el fármaco tiene un ingreso muy rápido al organismo y un efecto también muy veloz, y es utilizada muchas veces en situaciones de emergencia, por ejemplo, en un ataque agudo de ansiedad. Otra vía utilizada ya en situaciones más de urgencia es la vía intravenosa. La vía intramuscular se utiliza sobre todo en aquellos pacientes donde no nos podemos asegurar la colaboración del paciente y necesitamos que haya un depósito de la droga durante cierto tiempo, como en ciertos casos, por ejemplo, de cuadros psicóticos. La vía subcutánea también es una vía ocasionalmente empleada para algunos fármacos. La vía rectal también es una vía utilizada en casos excepcionales, pero también permite una absorción bastante rápida. Y finalmente el spray nasal, utilizado en algunas situaciones puntuales, como por ejemplo la administración de ketamina en pacientes con depresión resistente. Una vez que el fármaco ingresa al organismo por vía oral, que dijimos que es la más frecuentemente usada en psicofarmacología, se debe producir su liberación, se debe desprender del componente inespecífico. Eso el fármaco lo puede hacer de dos maneras. Puede haber una liberación inmediata, donde rápidamente la droga se desprende de su componente inespecífico y por lo tanto se prosigue con la absorción y distribución. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que la droga llega más rápidamente a la sangre y por lo tanto su efecto es más rápido. Una de las desventajas es que muchos de los efectos adversos son producidos justamente por ese pico rápido de ingreso de la droga al organismo. Y otro modelo de liberación es la liberación controlada, que nos permite una manera mucho más constante de ingreso de la droga al organismo y nos permite al mismo tiempo evitar ese efecto de ingreso inmediato que es responsable muchas veces de algunos efectos adversos. La liberación inmediata como la liberación controlada son dos formas de liberación que se utilizan en psicofarmacología con diferentes objetivos y en diferentes situaciones clínicas. Cuando necesitamos, por ejemplo, un efecto inmediato como el que podríamos precisar para inducir el sueño, generalmente empleamos fármacos de liberación inmediata. Cuando necesitamos un efecto más sostenido y a lo largo del tiempo, utilizamos fármacos que tengan algún mecanismo de liberación controlada. Una vez que la droga o principio activo es liberado, se desprende el componente específico del componente inespecífico, como señaláramos anteriormente. El fármaco es absorbido, la droga o principio activo es absorbido y es distribuido por todos los órganos y tejidos del organismo donde va a ejercer su acción.
La mayoría de los fármacos necesitan sufrir transformaciones para poder ser eliminados del organismo, proceso conocido como metabolismo. El metabolismo se desarrolla generalmente en un órgano, que es el hígado o tejido hepático, en donde el fármaco va a sufrir una serie de transformaciones generando metabolitos que pueden ser activos, a veces incluso más activos que la droga madre, o inactivos. En general, el proceso de transformación que ocurre en el hígado tiene por objetivo hacer del fármaco una molécula mucho más apta para ser eliminada del organismo, fundamentalmente a través del riñón. Dentro del hígado, que es como una especie de gran fábrica donde se produce todo este proceso de transformación del fármaco, los operarios de esa fábrica son unas enzimas que conocemos como sistema microsomal hepático. Ese sistema microsomal hepático puede trabajar con mayor eficiencia o con menor eficiencia. Si trabaja con mayor eficiencia, logrará metabolizar más rápido el fármaco y por lo tanto la cantidad de ese fármaco en sangre va a disminuir rápidamente. Si trabajan con menos eficiencia, ocurrirá lo contrario, tardará el fármaco en ser metabolizado y por lo tanto los niveles de ese fármaco aumentarán en sangre. Estas situaciones nos pueden obligar a ajustar las dosis. También puede ocurrir que además del fármaco que nosotros queremos dar, el paciente esté recibiendo otro fármaco que interfiera con estos operarios, con el sistema microsomal hepático, ya sea estimulándolos para hacerlo más eficiente, lo cual va a hacer que metabolice más rápido nuestro fármaco y por lo tanto nos baje rápidamente la concentración en sangre y nos obligue a aumentar la dosis, o puede ocurrir todo lo contrario, que me bloquee la acción de estos operarios del sistema microsomal hepático y por lo tanto necesitemos reducir la dosis, ya que al estar bloqueado nuestro fármaco no se puede metabolizar. Finalizado el metabolismo, el último paso farmacocinético que resta es la excreción o eliminación del fármaco del organismo. Esto se lleva a cabo habitualmente por vía renal, excepcionalmente por los pulmones y en menor medida y en ocasiones también por las heces o excrementos. De esta manera, el fármaco finalmente cumple con todo este proceso farmacocinético que comenzó con su ingreso al organismo y finaliza con su eliminación o excreción. De esta forma damos por finalizado el video de farmacocinética y nos encontraremos en un próximo video donde analizaremos la farmacodinámica o los mecanismos de acción de los distintos psicofármacos.